tan importante. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esta presentación en dos partes. La primera vamos a hablar un poco de generalidades del melanoma y no los quiero latear, así que si los lateo ustedes me avisan y pasamos más rápido, pero quiero contarles un poco de cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad y cómo es el tratamiento quirúrgico para después enfocarnos en el tratamiento sistémico a través de los biológicos. Bueno, para nosotros que trabajamos en melanoma y al igual que para todas las patologías que probablemente ustedes ven, el trabajo en equipo es fundamental. Y nosotros formamos en la Universidad Católica una unidad de cáncer de piel y melanoma en que trabajamos juntos dermatólogos, cirujanos oncólogos, patólogos y oncólogos médicos, entre otros más, radio-oncólogos y distintas especialidades, en los cuales abordamos a los pacientes en forma integral. Y formamos esta unidad que nos ha permitido avanzar mucho, sobre todo cuando aparecen cosas nuevas, como por ejemplo ha sido el advenimiento de los biológicos. Me gustaría partir contándole un poco sobre las características clínicas que hacen sospechar de una lesión pigmentada que es potencialmente maligna. Ustedes muchas veces deben conocer el ABCDE porque es algo que nos toca ver frecuentemente en campañas de prevención de cáncer de piel, etc. Partamos con la A. Y se las voy a nombrar rápidamente. La A habla de asimetría, cuando una lesión es difícil, o sea, al partirla por la mitad no es igual un lado a la otra. La B son los bordes, cuando los bordes de nuestra lesión están mal definidos o son cartográficos o son irregulares, son lesiones que son sospechosas. El color habla de cuando nuestras lesiones pigmentadas tienen más de un color, también lo hacen ser sospechosas. El diámetro mayor de 6 milímetros, que es de los menos importantes, pero que es importante también, porque hay melanomas que el melanoma de 6 milímetros también fue de 1 milímetro en algún momento, y hay muchas lesiones de más de 6 milímetros que no son melanomas. Pero las lesiones más grandes nos deben llamar la atención. Y la más importante para mí es la evolución, que es aquel lunar que crece, que cambia, que sangra, que empieza a picar. Esa es la evolución. Veámoslo aquí. Si nosotros dividimos esta lesión por la mitad, los dos bordes, o sea, las dos mitades que quedan son distintos uno del otro. Eso es lo que hablamos de asimetría. Los bordes, acá ustedes se pueden dar cuenta que no son homogéneos, sino que son más bien cartográficos y en algunas partes, como esta, son mal definidos. La C, el color, vemos varias tonalidades de cafés y negros en la misma lesión. La D, esto claramente es un diámetro mayor de 6 milímetros y la evolución es algo que el paciente nos cuenta cuando esta lesión estuvo creciendo. Los cirujanos oncólogos y principalmente los dermatólogos usan una magnificación que se llama la dermatoscopía, que aparte de la magnificación utiliza una luz polarizada, que esto es lo que todos los dermatólogos andan trayendo en el bolsillo porque es parte del examen físico dermatológico y nos permite ver las mismas características que yo les dije con mayor aumento, y se ha desarrollado una serie de características que los dermatoscopistas han descrito que nos hacen saber cuando una lesión es sospechosa o no. O sea, el dermatólogo tiene con este instrumento una mayor cantidad de cosas aparte del ABCD para saber cuando una lesión es maligna. Pero eso en cuanto a las lesiones. Y vamos a ver algunas lesiones para que podamos fijarnos en el ABCD. Se fijan que si a ustedes les llega un paciente con esta mancha, probablemente les va a llamar la atención y sería un buen candidato a una biopsia o una derivación. Lo mismo con esta fue una paciente bien especial que llevaba a su hija con un doctor, que ahí sale el nombre, con el doctor Navarrete, llevaba a su hija por el acné y iba con una pollera, con una falda, y se le veía esta mancha. Y el doctor no le importó el acné de la paciente en ese minuto porque se enfocó en la mamá. Y al ver la lesión se pudo dar cuenta que tenía esta lesión que era sospechosa. Entonces se pueden dar cuenta que estas lesiones pueden ser vistas por cualquier persona. Muchas veces son extensas y en áreas bastante expuestas que pueden pasar desapercibidas para familiares que ven muy seguido un paciente, pero a nosotros los médicos estas lesiones nos tienen que llamar la atención. Y también aparecen en gente mayor, en las cuales las manchas en la cara son frecuentes, pero ciertas características que se cumplen como el ABCD en estas lesiones nos hacen saber que no es algo normal. ¿Cómo termina? También estas lesiones pueden ser acrales, como las subunguiales en este caso. La pigmentación de la uña, cuando es de aspecto patológico, debemos pensar en más cosas aparte de los hongos. Y muchas veces estos pacientes requieren biopsias. Una lesión típica de un melanoma, cuando se ve esta red pigmentaria en el crecimiento unguial, este es el caso de un niño. Los niños también pueden tener melanoma, así que también es una cosa que tenemos que tener presente.
Algunas veces el melanoma, sobre todo en las partes acrales, no se presenta con un pigmento de la epidermis, sino que el pigmento está un poco más abajo. Y también, acá están las manchas de la biopsia, o sea, los puntos de la biopsia que le hicimos, pero también evolucionan así. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esta lesión, debemos biopsiarla. Algunos de ustedes puede que les toque hacer biopsia porque la biopsia es una competencia del médico general. La hacen generalmente los dermatólogos, pero también en muchos lugares donde no hay disponibles dermatólogos cirujanos lo hace el médico general. Así que 2 palabras con respecto a la biopsia. La biopsia ideal para nosotros es la biopsia excisional, sacar toda la lesión. Si es que no es posible sacar toda la lesión, hacemos biopsias incisionales pero de grosor completo. O sea, no sacamos una parte superficial, sino que de grosor completo de una parte de la lesión. Y tratamos de no hacer shave, que es una biopsia en la cual uno saca solamente la lonja superior, por así decirlo, de la lesión, porque eso no nos permite medir el elemento más importante pronóstico del melanoma, que es la profundidad. Nosotros cuando sacamos un melanoma lo que más queremos saber es qué tan profundo es, porque eso nos va a decir cómo tenemos que tratarlo y cuál es el pronóstico. ¿Cuándo hacemos biopsias incisionales? Cuando no podemos hacer excisionales. ¿Y cuándo es eso? Cuando no podemos hacer un cierre primario del defecto o del hoyo que estamos dejando. Una vez que nosotros enviamos esta muestra a anatomía patológica, nosotros recibimos un informe. Y este informe para nosotros lo esencial es que primero que nos confirmen si el melanoma, o sea, si la lesión es un melanoma o no, y si es que esta es in situ o invasora. In situ se refiere a aquellas lesiones que no traspasan la membrana basal. Y al no atravesar la membrana basal, su capacidad metastásica tiende a 0. El que es invasor ya penetra la membrana basal, por lo tanto puede tener compromiso metastásico a órganos distantes o a los linfonodos. Y el Breslow, ustedes lo han escuchado muchas veces, se refiere al espesor. Eso es lo que nosotros decimos: con tantos milímetros de espesor, el riesgo que estén comprometidos los ganglios es tanto, por lo tanto el tratamiento que hay que hacer es tanto. Y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora. El tratamiento del melanoma en etapa precoz, o sea, cuando no está con compromiso de órganos distantes, es la resección de los márgenes quirúrgicos. Por ejemplo, nuestro melanoma está acá y nosotros tenemos que sacar toda la piel que está rodeando el melanoma para que cualquier célula de melanoma que pueda haber quedado después de la biopsia, o en este caso de melanoma que todavía queda, sea resecado para que no vuelva a crecer en el paciente. Y nosotros podemos hacer resecciones de 1 centímetro o de 2 centímetros. ¿Y de qué depende eso? Del espesor. Y aquí nosotros tenemos una tablita que nos guiamos siempre. El que es in situ, el que no atraviesa la membrana basal, le sacamos 5 milímetros por lado, o a la redonda. Aquel que tiene un espesor menor de 1 milímetro, le sacamos 1 centímetro, como se veía en este dibujo. O sea, si este melanoma tiene un espesor de menos de 1 milímetro, le sacamos 1 centímetro. Si tiene un espesor de entre 1 y 2, le sacamos entre 1 y 2. Muchas veces uno quiere sacar 2, pero no puede porque se encuentra con que está el ojo o la nariz, entonces no siempre uno puede sacar lo que uno quiere sacar. Y de 2 a 4, o mayor de 2 en general, se sacan los 2 centímetros que veíamos en el dibujo. Ese es el principal tratamiento del melanoma, que es la resección. Y aquí está cómo se hace. Entonces nosotros teníamos aquí nuestra lesión y sacamos todo el tejido que existe alrededor del melanoma y lo sacamos siempre hasta la fascia profunda, o sea, hasta llegar al músculo subyacente del lugar donde lo estamos resecando. Y podemos hacer cierres primarios o colgajos de estas lesiones. Cuando se trata de los melanomas de los deditos, de los dedos, como el de acá, el tratamiento, la amputación. No basta con sacar la uña. Entonces, ese es el tratamiento. Se amputa el dedo. Y aquí están las cosas interesantes, y les voy a costar, son 2 segundos. Yo estaba amputándole un dedo así a una paciente en el pabellón, y yo tengo un amigo que es traumatólogo de mano y se dedica a hacer amputación, o sea, cirugía de mano. Y se dio cuenta que yo estaba amputando a este paciente así. Y estaba dejando, le corté las 2 falanges distales, o sea, le queda la falange acá. Me dice, ¿por qué le hacís eso? Me dije, porque necesito 2 centímetros nomás y con eso lo cumplo. Pero me dijo, pero ese paciente le va a quedar una mano muy poco funcional, una mano incómoda en la cual se le van a caer las cosas cuando los tomes. ¿Por qué no le sacas el rayo completo? Dije, bueno, pero es que eso es mucha cirugía para lo que yo necesito, son más de 2 centímetros. Y me dijo, te desafío que hagamos una juntos
y le preguntemos al paciente y lo comparemos con tus pacientes cómo le quedó la mano. Y lo hicimos. Así le dejamos la mano. Esta mano es mucho más funcional que una mano que tiene un dedo cortado en la falange proximal. Muchas veces esta paciente me dice que ella en la reunión social y todo se pone así y ni siquiera se dan cuenta que le falta un dedo. Ella tampoco se da cuenta que le falta un dedo muchas veces. Y eso es lo entretenido de trabajar en equipo. Esto nosotros lo publicamos y en muchas partes de Chile y el mundo están haciendo esto. Antes no se hacía porque no había esa conversación entre traumatólogos y oncólogos. Y así se van dando las cosas. En el pie también lo que se realiza son primero una biopsia y después las amputaciones y se saca lo que está ahí. Y acá está la dificultad. Muchas veces uno dice, ¿por qué no sacamos 2 centímetros siempre? Porque algunas veces es difícil alcanzar a sacar los 2 centímetros porque nos tomamos con estructuras bastante vitales. Entonces tratamos de sacar siempre la mayor cantidad que se puede, pero obviamente respetando en lo posible la funcionalidad de nuestros pacientes y que permiten cierres que son bastante adecuados mediante colgajos y que después tienen pocas secuelas estéticas. Muchas veces también hay lugares como el dorso que uno saca los 2 centímetros, pero después ya no puede hacer un cierre primario y tenemos que hacer ciertos colgajos para cerrar nuestras cirugías. Por eso no es fácil siempre sacar tanto más. Y aquí hay una serie de ejemplos que nos vamos a saltar. Una vez que nosotros sacamos los melanomas, tenemos que preguntar qué es lo que pasa con los linfonodos, porque el melanoma tiene una tendencia a metastizar hacia los linfonodos muy alta, y eso compromete mucho la sobrevida de nuestros pacientes. Y nosotros sabemos que nosotros tenemos 4 opciones de cómo manejar los linfonodos de nuestros pacientes. Uno es observarlo, o sea, es hacer la resección, que les nombré recién, y observar si es que los ganglios en el futuro se hacen positivos o no. Segundo, es hacer una disección profiláctica, es decir, este paciente tiene un riesgo alto de tener compromiso de los ganglios, así que le voy a sacar todos los ganglios de la región. Por ejemplo, si tengo el melanoma del dedo, le saco todos los ganglios de la región axilar, es lo que se llama la disección axilar. Si es que tiene un melanoma facial, le hago una disección cervical, o si tiene un melanoma en la pierna, le hago una disección inguinal, etc. Profiláctica, sin tener evidencia de que hay enfermedad, pero para que no aparezca en ese lugar. Y tenemos la disección terapéutica, que es el paciente que se presenta con nosotros, con el melanoma, y además clínicamente con ganglios y adenopatías patológicas que ya están comprometidas, que la detectamos en el examen físico o imágenes. Y en esos pacientes resecamos el melanoma y todos los ganglios que ya sabemos que están comprometidos. Y en la década de los 90 apareció esta que es la opción más actualmente aceptada, que es la biopsia del ganglio centinela o linfonodo centinela, que es que nosotros marcamos, les voy a explicar cómo se hace, porque esto es interesante. Esto es una chochera nomás. Este soy yo, hace hartos años atrás, con el que inventó la técnica del ganglio centinela. Este se llama Ramón Cabañas y es paraguayo y trabajó toda su vida en Nueva York. Y él describió esta técnica primero en el cáncer de pene. Y como era sudamericano como nosotros, no fue capaz de escribirlo, describirlo, sistematizarlo. Por lo tanto, llegó otro doctor que sí tenía esa habilidad, que es el doctor Morton, en que sistematizó en el melanoma, no en el cáncer de pene, esta técnica. Y cuando ustedes hablan de centinela, todos piensan en Morton, pero él tuvo la genialidad de aplicarlo bien y sistematizarlo, pero el que lo inventó fue este gallo, que es muy simpático lo demás. Y estos que están acá son los que inventaron el equipo que nosotros usamos para detectarlo. Y ese es mi jefe, Augusto León, algunos lo deben conocer. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que se hace es que nosotros tenemos el melanoma en un sitio y le inyectamos 2 cosas. Le inyectamos un colorante, como ese, y le inyectamos albúmina marcada con tecnesio. Esas 2 sustancias viajan y se detienen en los ganglios. Son fagocitadas por los macrófagos y al ser fagocitadas no pueden salir más del ganglio. Por lo tanto, se concentran en el primer ganglio que drena la zona del tumor. Entonces, y nosotros lo que hacemos con la técnica del centinela es que identificamos quirúrgicamente estos ganglios y los resecamos y los mandamos a biopsia. Si es que uno de estos ganglios tiene células del melanoma, el resto de los ganglios también puede tener. Pero si los primeros ganglios que drenan la zona no tienen, el resto tampoco tiene. Por lo tanto, se evita
la disección ganglionar, que es muy mórbida, produce linfedema, produce alteración en la movilidad de los brazos, es una cirugía bastante engorrosa, tiene mucho mayor riesgo de infecciones, de seroma y de complicaciones. Entonces esta técnica lo que vino a hacer es evitar las complicaciones e identificar bien qué pacientes tienen compromiso de ganglios y quiénes no. Les voy a mostrar un par de fotos. Ahí está el melanoma, se inyectan la sustancia, se mete al paciente en una gama cámara que nos dice dónde está el radioyodo, porque si lo tenemos en la espalda no sabemos si se va a ir a la axila, a la ingle o al cuello. Esta gama cámara nos da una imagen, que es una imagen como esta, porque se hace una imagen en que la gama cámara capta el tecnecio y se hace un CT, un TAC, y esas imágenes se fusionan. Dentro del pabellón tenemos esta máquina que es la que inventaron esas personas que les mostré ahí, que detecta el tecnecio. Entonces nosotros en el pabellón hacemos la incisión que nos mostró la imagen donde podía estar, abrimos y esta es nuestra maquinita que tenemos acá, pero la metemos en un dedo guante para que se ponga estéril. Eso lo metemos dentro de un guante para que esté estéril. Y eso es lo que está acá. Y eso nos permite ir navegando dentro de la axila hasta que encontramos un ganglio que, como además le metimos colorante, está azul y lo diferenciamos del resto de los ganglios. Y eso se manda a biopsia. Y como les contaba, si es positivo, se hace una disección y si es negativo, se observa porque la probabilidad de que otros ganglios estén comprometidos es muy baja. Es el tratamiento actual del linfonodo centinela. Hay pacientes en los cuales, dependiendo del espesor, no se hace por el bajo riesgo. Por ejemplo, bajo 0,8 milímetros de espesor de melanoma, generalmente no hacemos linfonodo centinela porque el riesgo que haya compromiso metastásico es muy bajo. Y en los pacientes que ya tienen melanomas con ganglios palpables, no hacemos esto porque ya sabemos que el ganglio está comprometido. En todo el resto, que es la mayoría, sí lo hacemos. Entonces, aquí es toda la discusión de cuándo se hacer o no, que nosotros nos pasamos congresos enteros discutiendo cuándo hacer el ganglio centinela o no. Entonces, eso era lo que yo quería presentarles un poco. Bueno, después viene un tema del seguimiento, que cómo seguimos a estos pacientes con examen físico, exámenes de imágenes, etc. Pero eso, lo que yo les quería presentar en esta primera parte, es de cómo nosotros identificamos el melanoma, cómo lo biopsiamos para saber qué tratamiento hacer y cómo hacemos el tratamiento en esto que es el melanoma localizado, localmente localizado o regionalmente localizado. Pero esto corresponde aproximadamente el 70% de los pacientes que nosotros vemos, pero 30% de los pacientes ya llegan con una metástasis a distancia. Y aunque ustedes no lo crean, hasta el año 2011 no teníamos nada que ofrecerle a esos pacientes. La sobrevida de los pacientes en etapa 4, o sea que tenían metástasis a distancia, era menor del 5% a 5 años. O sea, prácticamente todos los pacientes con melanoma metastásico hasta el 2011 se morían. Se intentó todo tipo de terapias sistémicas, las que ustedes conocen, que es la quimioterapia, que es lo que nosotros llamamos la terapia citotóxica. Se intentaron todos los regímenes distintos, dacarbazina, cisplatino, todo tipo de terapias y ninguna dio un resultado. Se trató con distintos esquemas y hasta el 2011 no había nada que hacer. Y en el 2011 apareció la primera publicación que nos propuso una respuesta. Y eso es lo que yo les quiero presentar ahora. Ahora, para terminar esta presentación, para que ustedes se recuerden, tenemos que tener un alto índice de sospecha. Si es que vemos una lesión como las que yo les presenté, deriven a ese paciente a hacer una biopsia. Si es que ustedes no la pueden hacer o si es que ustedes la pueden hacer, ustedes la deben realizar. ¿Cuándo tenemos que tener mayor índice de sospecha? En algo que yo no les nombré porque se alargaba demasiado, que son los pacientes con factores de riesgo alto, que son súper claros. Piel clara, antecedentes familiares, exposición solar son los principales. Aprendernos las características clínicas, porque este es un cáncer que lo puede detectar cualquiera de ustedes. De hecho, la mayoría de los pacientes que yo veo vienen referidos por alguna otra especialidad que le encontraron esto o algún familiar que se dio cuenta que este lunar no estaba bueno. Es difícil que el paciente mismo se dé cuenta. Les recalco algo que ustedes probablemente hacen, que es el trabajo en equipo y la comunicación entre los equipos, porque se pueden desarrollar terapias nuevas, es un beneficio para nuestros pacientes. Y les recuerdo el tratamiento quirúrgico, que es la biopsia, la ampliación de margen y el manejo de los linfonodos. Y ahora vamos a ver lo que nos ocupa, que es el tratamiento sistémico. Con respecto a esta primera parte de la generalidad del melanoma, ¿tienen alguna duda? Vamos a la parte que nos interesa entonces.